Doctor Fernando Carrión, gusto en verlo y saludarlo. Espero se encuentre muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a ustedes y obviamente a toda la audiencia que tienen. Doctor, voy a empezar con una contextualización de cómo en el país hoy se debate la prevalencia del orden constituyente y el poder político. La Corte, Desgraciadamente, desgraciadamente no es un tema así tan de debate tan profundo. Y ahora justamente ha entrado con fuerza justamente con esta consulta, referéndum que el presidente está convocando. correcto, Principalmente por una de las 7 preguntas, que es esto de poder hacer un juicio político a la Corte Constitucional. cómo no. Lo cual le politiza a la Corte Constitucional, y por otro lado le somete a la Asamblea, donde obviamente las fuerzas políticas del presidente están a su favor. Y es una reacción que proviene justamente de las observaciones que hizo la Corte Constitucional a las 3 últimas leyes, donde aparecen 25 artículos que la Corte considera que no corresponden. Y entonces, Pero frente a eso, lo que tenemos es esta reacción del presidente. ahora, analicemos la reacción del presidente de ir a las calles para enfrentarse o presionar a la Corte Constitucional o reclamar por el pronunciamiento que ha tenido la Corte Constitucional respecto a dejar sin efecto algunos artículos de las leyes de solidaridad y de seguridad. Ha dicho que un vocero del gobierno que la Corte Constitucional se convierte en enemigo del pueblo ecuatoriano porque ha dejado al poder, al gobierno, sin las herramientas necesarias para poder combatir eficientemente el crimen organizado y el narcotráfico. Este relato es el que se está posesionando, pero hay una interrogante. El presidente de la República puede, a través de la presión social y de la movilización, no enfrentarse o presionar a la Corte Constitucional esperando un resultado diferente. A ver, lo primero que habría que decir es prácticamente todas las iniciativas que ha tenido el presidente vinculado al tema de seguridad han sido aprobadas. Y aquí me refiero, por ejemplo, a las que fueron enviadas a la Asamblea en el periodo pasado de su primera presidencia, y Ujú. las de este periodo, de esta segunda presidencia. Todas han sido aprobadas y todas entraron como que esas eran las soluciones. Ustedes recordarán, Así por es, ejemplo, así es. el caso de la subida del impuesto de 12 al 15%. Esto es imprescindible tener esos recursos para seguridad, porque si no, la seguridad, ta, 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 ta. Y cada una de las iniciativas ha tenido eso. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues la violencia no está deteniéndose. Más bien lo que estamos ¿Cómo viviendo no? es, ¿Cómo no? es un incremento, y no solo un incremento de la violencia en los números, sino que hay un aumento de los grados de la violencia. Hoy día, por ejemplo, estaba revisando, el 86% de los homicidios se hace con armas de fuego. La cantidad de masacres que hemos tenido en este último mes, muertes colaterales que no tienen nada que ver con esto. Entonces, es preocupante. Ahora, ¿que el presidente tiene todo el derecho de salir? Sí. ¿Que es correcto? Y a mí me parece que no. Entonces, va a salir el próximo martes a las calles a presionar a la Corte Constitucional, pues para que apruebe. Y entonces va en la línea de lo que decía hace un rato, la politización justamente de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los argumentos que ha tenido la Corte Constitucional para estos 25 artículos que no los ve dentro del orden constitucional? Pues, por un lado está el tema de la unidad de la materia. En otras palabras, lo que está ocurriendo es que muchos de estas leyes que ha presentado el presidente va a una parte de economía, porque eso es lo que establece la Constitución, y a eso le añade otros tipos de cosas que están vinculadas a la seguridad. Y entonces ahí se rompe esta cosa de la unidad de materia. Si hay Correcto. presiones, pues esa unidad de materia se reconstituye, no se reconstituye. Entonces, ahí hay un problema. Se rompe también la estructura natural de la organización del Estado con sus funciones con autonomía e independencia cuando un gobernante o un gobierno
presiona socialmente con movilizaciones un pronunciamiento, por ejemplo, en este caso de la Corte Constitucional. Siempre uno espera que el presidente, que es el primer ciudadano a quien le delegamos soberanamente la responsabilidad de que nos administre, sea respetuoso de las decisiones de autoridad competente. Pero cuando vemos que no está aceptando una resolución del Poder Constituyente, entonces preocupa que estemos generando un escenario de caos y de confrontación institucional. Uno de los principios básicos de la democracia es el equilibrio de poderes. Y lo Correcto. que ocurre con una cosa de este tipo es que ese equilibrio se rompe. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional en principio es una institución jurídica que tiene muy pocas funciones. Una es que se respeten los derechos y otra es que se respete la Constitución. Básicamente eso. Y ese es un tema absolutamente técnico. Si nosotros rompemos esa posibilidad de la autonomía, el equilibrio de poderes se nos cae y por lo tanto la democracia empieza a tener problemas. Yo he visto algunos abogados, yo no soy abogado, explicando esto cómo históricamente se ha ido constituyendo. Y entonces, claro, ven esto un grave problema que podría producir justamente a la democracia. Tan es así que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas también, y otros grupos ya se han pronunciado internacionalmente para que esto no ocurra. Yo creo que eso también debería preocuparle al presidente, ¿no? Ahora, creo que debe haber alguna prudencia en el poder. No se puede, y es lo que públicamente se ha observado, que voceros del gobierno han declarado a la Corte Constitucional enemigo del pueblo ecuatoriano por las resoluciones que ha tomado respecto a las observaciones que se han hecho en esta ley de seguridad y también de solidaridad. Y por otro lado, culpa a la Corte Constitucional el gobierno de estar en estado de sección, porque es la única manera tal vez de recuperar las herramientas más directas, eficientes y efectivas para el combate a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Lo que ocurre también es que ya estamos en proceso electoral. O sea, si ustedes O se sea, ponen... entramos entonces en un escenario electoral. A mí me parece, porque la convocatoria que ha hecho el presidente, hoy día estamos, qué sé yo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, estamos a 4 meses, es decir, A cuatro. ya estamos en el proceso electoral. Y entonces, aquí lo que se está poniendo es una especie de contradicción. Los que están a favor del crimen y los que están en contra del crimen, que es una cosa absurda, no tiene nada que ver, pero eso genera adscripciones, porque la principal demanda que existe en el pueblo ecuatoriano este rato es la seguridad, o sea, la cantidad de homicidios que hay, la cantidad de secuestros, de vacunas, etcétera, que existen, ha conducido a que el pueblo se convierta en una víctima colectiva, empiece a reclamar esto bajo la lógica de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y entonces, si nosotros llevamos todos los procesos políticos, todos los procesos electorales en esa perspectiva, pues obviamente me parece que la campaña electoral está clarísima. Pasó el presidente Daniel Noboa de las redes sociales a calentar las calles, a convocar movilizaciones para presión social. Esta no era una práctica común que hubiéramos visto en el discurso inicial del presidente Daniel Noboa. ¿Es tan grave la situación como para enfrentarse al poder constituyente, a la estructura constitucional, a lo que está constituido? Sí, yo creo que es un cambio estructural, llamémoslo así, de su lógica de comunicación, porque en general el presidente más bien ha sido de pocas palabras, por un lado, de poca presencia, por otra, y mucho menos en escenarios como los que está planteando que llevará a cabo el día martes. Entonces, me parece que ahí hay un cambio estratégico en términos de comunicación. Y esa comunicación... Estratégico a favor del poder, pero ha puesto un escenario de confrontación con otras sensibilidades políticas y sociales que se van a enfrentar. Hay grupos no de académicos o grupos sociales que están a favor y van a marchar a favor de la Corte Constitucional, por ejemplo, ¿no? Y hay otros grupos gremiales que van a marchar en contra del gobierno.
Entonces usted tiene una trilogía de contradictores, ¿no? Que no apuntan a una estabilidad de un Estado democrático o de un Estado de derecho o de una garantía y autonomía institucional, sino por lo contrario, vamos en una línea del anarquismo, del irrespeto, de la desobediencia. No, yo creo que en este cambio de estrategia que estoy diciendo, me parece que los escenarios también están cambiando. Porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido conflictos en espacios institucionales. Pongamos el caso de la Asamblea. Ya ha estado circunscrito a la Asamblea. O en el ámbito de la justicia, y ha estado circunscrito al ámbito de la justicia. Pero ahora es la calle. Entonces, ese escenario es nuevo y esa presencia del presidente es nueva. Y eso va a subir los ánimos de sus contradictores, exactamente lo que usted señala. Y hay gente que está también pensando en hacer una manifestación para apoyar a la Corte Constitucional. Y entonces eso ya no se debate en los ámbitos judiciales, en los ámbitos del derecho, etcétera, sino principalmente en la calle. Y entonces ahí puede pasar lo que sea. Y vamos a empezar a vivir, me da la impresión, represiones y creo que eso no le va a ser favorable al presidente. Esto puede terminar en una desobediencia civil. No sé si tanto, pero me parece que hacia algo de eso podemos ir, porque si nosotros tenemos una concentración del poder tan fuerte, pues la gente va a tender a irse por la libre y entonces algo de eso puede ocurrir, claro. Porque el tema del derecho a la desobediencia está concebido justamente para frenar los espacios de abuso de poder, ¿no es cierto? Sí, sí. Y cuando lo convoca un presidente, ¿no? Que puede saber cómo se inicia esa gran movilización, porque la convoca el presidente, va a ser muy masiva. Bueno, ¿en qué puede terminar cuando tiene otros contradictores en el mismo escenario, ¿no es cierto?, que están pugnando por otro tipo de comportamiento o demandan respeto al carácter institucional. No, y ahí vamos a tener otros escenarios de violencia. Ya no es esto, Eso. no es esto, solo esto que se ha dicho que la violencia que nosotros estamos viviendo es una confrontación entre estructuras criminales, sino que ahora va a ser una confrontación entre la sociedad civil y la sociedad política, entre la sociedad y el Estado. Y entonces eso sí ya, pues, no se sabe en qué puede Bueno, terminar. Y puede. ya hemos tenido experiencia, doctor Fernando Sí, Carrión, sí, sí, sí. que utilizando el derecho legítimo a la resistencia, ¿no? Esto termina en delincuencia y en violencia. Pues sí, pues, o sea, no hay que olvidarse, por ejemplo, las marchas que tuvimos con la CONAIE, por ejemplo. A eso Eh, me refiero. y, Correcto. y una cosa, la impresión que yo tengo es que eso ya se ha desactivado. ¿Por qué? Por Ahora, la. doctor, yo le pregunto algo. ¿Esto podría llevar a que la Corte Constitucional, frente a esta posición que tiene el gobierno, ¿no es cierto?, de presionar y de movilizar, podrían concebirse como un desacato de autoridad competente, disposición de autoridad competente, la Corte Constitucional en el seguimiento que tiene que darle a las disposiciones de orden constitucional que emiten, podría tipificar este acto de gobierno, ¿no?, como un desacato que conlleva hasta la destitución de funcionarios. No sé si tanto, pero va a seguir subiendo, lo que De decíamos. tono, ¿no es cierto? Va a seguir diciendo. O sea, va a subir en la calle, va a subir en las instituciones, va a subir en los medios de comunicación, etcétera. Y entonces lo que vamos a entrar es un espacio de conflicto. Y eso no es bueno, no es bueno para el país, no es bueno para la economía, no es bueno para la sociedad. Y creo que esto puede escalar de una manera que se nos vaya de las manos, ¿no? Se configura un acto de fuerza del poder respecto a las otras instituciones. Sí, claro, porque no es legal, ¿no? Claro, se sale de la normativa, no es legal, ¿no? Claro, porque la fiscalización no existe. Y si el presidente quiere ir por esa línea, bueno, que en la consulta la gente se exprese. Si la gente dice que sí, listo. Si la gente dice que no, va a tener que aceptarlo. Ujú. Hablemos del contenido de algunas preguntas que me parecen importantes analizarla con usted por su experiencia. El tema de la instalación de bases militares. La Corte Constitucional ha avalado ya esta pregunta de referéndum sobre las bases militares extranjeras. Luego de esto pasa al Consejo Nacional Electoral. ¿Necesita hoy por hoy el país bases extranjeras? Primera interrogante. Muchos dicen que producto de todo el avance tecnológico,
producto de todo el avance de innovación tecnológica fundamentalmente, ya no necesita una base física, porque todo está a través de otro tipo de instrumentos de detección y de tecnología para efectos, por ejemplo, del control del espacio aéreo y marítimo para el tráfico de drogas. Bueno, pero en todo caso, la decisión está tomada para llevarla al referéndum, para celebrar la pregunta. ¿Qué aporta realmente esta pregunta a la situación y condición de inseguridad que vive el país? Bueno, para empezar, habría que decir que de las 7 preguntas, la Corte Constitucional ya aceptó esta primera. Es Ya decir, aceptó usted, tema, sí. ya va, me imagino, al CNE para que se inicie el proceso. Así, Ya va modulando también la Corte Constitucional. sí. Sí, La segunda cosa, lo que tenemos todos los ecuatorianos en mente es la base militar en Manta. claro, eso que conocemos como base militar. Claro. Exactamente. Ahora, yo creo que aquí hay que tener una claridad. La base militar de Manta se construyó en el marco del Plan Colombia. Correcto. Y El- entonces se firma el Plan Colombia en el año 99 entre el presidente Pastrana y el presidente Clinton. Y el mismo año, casi de manera simultánea, se firma el Ecuador entre el presidente Maguad y el presidente Clinton. Entonces, qué es lo que tenía que hacer esa base militar? Justamente el control del espacio aéreo para que la droga que iba por el Pacífico pues tenga algunos problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Cumple los 10 años, sale la base militar de Manta y en Colombia construyen 2 bases militares. Y Colombia tiene un crecimiento del narcotráfico impresionante y el Ecuador sigue exactamente igual, con una diferencia que es muy interesante. Cuando se firma el convenio entre Ecuador y los Estados Unidos para crear la base militar de Manta, la tasa de homicidios que tenía el Ecuador era de 13. Y cuando sale, es decir, en el 2009, tenía casi 18. En otras palabras, esa base militar no estaba diseñada para el control de la seguridad. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? pero estaba diseñada para el control del tráfico, del El narcotráfico, ¿no? narcotráfico desde la Claro. perspectiva del Plan Colombia. Correcto, perfecto. Esas son las grandes diferencias, claro, porque el uso, uno dice una base militar, donde ha crecido los índices de criminalidad. Entonces, ¿para qué la necesita? Entonces, la Exactamente. necesitaba, estaba vinculado al Plan Colombia, es decir, el control de la movilidad, de la movilización de estupefacientes, el tráfico, ¿no? Entonces, ahora hay un cambio. Ya no viene de una demanda externa, sino de una demanda interna, por la violencia que nosotros tenemos. Ahora Pero, sí por violento, exactamente, pero pero que está mezclada también con el narcotráfico, el narcoterrorismo y la narcodelincuencia. sí, porque nuestra violencia está vinculada a eso. Ahora, una Claro. propuesta como esa ayuda a bajar la tasa de homicidios, los secuestros, las vacunas, etcétera. A mí me parece que no. A mí me Es la parece que... gran interrogante. Y, Entonces habría que plantearse, Fernando, lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora como política pública o de poder respecto al combate a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado? A ver, tenemos aprobación de leyes, ¿no es cierto? se han Tenemos aprobado aumento, todas. sí, tenemos en las cuales hay aumento de pena, lo que le llaman populismo punitivo. Sí. Tenemos inversiones para dotar a la fuerza pública de instrumentos de seguridad y de combate para combatir la delincuencia. Todo esto me parece bien. Luego, los resultados no son los que esperaban, pero pareciera ser que falta una pata en esta política pública y es la presencia en territorio del Estado con aquellos déficits que reclama la ciudadanía: servicio, presencia del Estado, seguridad, recuperar los territorios. Esto no está articulado con las acciones en el combate, en la lucha contra la delincuencia. Yo creo que ese es el tema principal. Por eso, volviendo al tema de las bases militares, yo ¿Ya? creo que el Ecuador no necesita bases militares, Perfecto. pero ¿qué es lo que podría hacer? Algo que empezó a trabajar Guillermo Lazo, que fueron los cuarteles intermedios. Cuarteles intermedios. A ver, cuéntame un poco cómo es el tema. Entonces, los cuarteles intermedios se localizan en el territorio
dependiendo de las características del territorio, y están entre las unidades de policía comunitaria y los cuarteles generales. Entonces, Perfecto. no llega a ser ni lo uno, que es lo más grande, que sería el cuartel militar, ni tampoco la unidad de policía comunitaria, que tiene, qué sé yo, 4 o 5 policías. Y entonces, en este caso, me parece que se podría definir algunos territorios de los más conflictivos que tiene el país, muchos de los cuales están en la costa, para ahí establecer estos cuarteles intermedios, y esos cuarteles intermedios puedan tener cooperación internacional. Yo creo que esa es una visión totalmente distinta, y me parece que va mucho más de acuerdo a lo que está pasando acá. Ahora, y aquí voy con Simón Espinosa en un artículo que se sacó la semana pasada. Él dice que uno de Y los hoy ha problemas, sacado un artículo también interesante, ¿no? ¿sí? Simón Espinosa. Él dice, la única cara que nosotros tenemos del Estado en la actualidad es la policía y las Fuerzas Armadas. Y tenemos ausencia de educación, de salud y de comunidad. Entonces, Correcto. a mí me llamó la atención esa cita, porque es cierta. O sea, Es nuestra cierto. imagen del Estado este rato es esa, Fuerzas Armadas y Policía, pero no tenemos el resto. Y entonces yo creo que una buena política de seguridad va con tener empleo, con tener economía, con tener salud, con tener educación, con fortalecer la sociedad, la comunidad, etcétera. Tienes que recuperar los territorios que han sido tomados por el narcotráfico y el Exactamente. crimen organizado. Y no lo recuperas solamente con represión. No, Tienes que recuperarlo con presencia del Estado, ¿no? Con estos servicios fundamentales que por mucho tiempo han sido diferidos, no han sido puestos al servicio de los ciudadanos. por ejemplo, uno de los grandes problemas que estamos descubriendo en estos días es el tema de la cooptación por parte de los grupos criminales de los hospitales. Eso se Correcto. resuelve con policía, con Fuerzas Armadas o con el fortalecimiento de la salud. Así es. La otra cosa, una de los grandes problemas que yo veo este rato en el país es que hay una economía criminal que es muy fuerte. En el caso de lavado son alrededor de 4.000 millones, en el lado de la minería ilegal son 1.500 millones. Eso es casi 5 puntos del PIB. ¿Eso se resuelve con militares o policía o con política económica? Yo creo que es con política económica. Eh, otro caso, Fundamental. otro caso. Las ciudades están hoy día llenas de inseguridad, de violencia, de ilegalidad. ¿Por qué no se trabaja con los municipios? Los municipios nos pueden ayudar muchísimo en la prevención situacional, por ejemplo. Y los propios municipios pueden definir a través de uso de suelos el tipo de actividades que se pueden hacer alrededor, por ejemplo, de las universidades, de los colegios, etcétera, etcétera, para que no haya esa relación entre prácticas lúdicas que están vinculadas al consumo de productos psicotrópicos con las actividades que se hacen dentro de los colegios, dentro de las universidades. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es tender puentes hacia otros sectores, con las cámaras de la producción, exactamente lo mismo, con los transportistas, ni se diga, con los Sí. municipios, con los colegios, etcétera. Los municipios es el poder más próximo a los ciudadanos y yo creo que lo que usted plantea, Fernando, es lo correcto en una planificación de desarrollo urbano, en el marco de la reivindicación de los derechos de una ciudad. Todo esto tiene que articularse, ¿no? En un proyecto que esté bajo la gobernanza institucional y que se defina como política pública. El problema es que aquí actuamos por coyuntura, ¿no es cierto? Entonces, y ponemos parche a cada herida social y no tenemos una solución estructural al problema. Yo creo que ese es el tema. Ese es el Ese tema. es el- ¿Y por qué? Porque la violencia es un problema estructural. Cuando yo le digo que la economía criminal maneja más o menos el 5% del PIB, eso no lo Ujú. puede hacer una cosa coyuntural, eso lo está haciendo un tema estructural. Yo he visto, he hecho estudios y he visto que dentro de las estructuras criminales hay 65.000 personas. La empresa que más, las dos empresas que más contratan personas es una de pesca y otra de supermercados, de comercio minorista. La una con 17.000 y la otra con 15.000. Pues esta, de los mercados ilegales de la economía criminal, 65.000. Perfecto. Fernando, para terminar, solo una última pregunta. Muchos se dicen que
si las preguntas propuestas para la consulta tienen correspondencia con la condición y circunstancia de vida que hoy pasamos los ecuatorianos. Y, por ejemplo, hablan de los casinos. El tema de los casinos a nivel solamente de los hoteles de 5 estrellas. ¿Es necesario? ¿Es trascendente esto? A mí me ha llamado poderosamente la atención que vuelva a intentar nuevamente